a ver lo que es todo lo que tiene que ver con el impuesto a la renta de personas naturales. Tenemos que tomar en cuenta que todas las personas naturales tienen que presentar su declaración en el mes de marzo. Bueno, excepto las personas que están bajo el RIMPE, negocio popular. Pero tenemos que tomar en cuenta básicamente que dentro de lo que es las personas naturales, tenemos varios grupos que tenemos que tomar en cuenta, o varios tipos de contribuyentes que tenemos que tomar en cuenta. En este caso son los contribuyentes que están bajo el régimen RIMPE, negocio popular, RIMPE emprendedores, las personas que están bajo el régimen general, las personas naturales que están obligadas a llevar contabilidad y las personas bajo relación de dependencia. Entonces, todos estos tipos de contribuyentes, en función a qué van a presentar su declaración. Entonces, vamos a empezar con esta clasificación, básicamente con lo que nos va a permitir a nosotros irnos dando cuenta qué es lo que tenemos que tomar en cuenta y cuáles son las generalidades que podemos tomar en cuenta para el cálculo de nuestro impuesto a la renta, tomando en cuenta qué definiciones y qué diferencias entre personas naturales y jurídicas vamos a tener, o cuál es la diferencia básica entre persona natural y una persona jurídica. Tenemos la clasificación de los ingresos sobre el impuesto a la renta. En este caso, ¿cuál? Don Franklin, no estás compartiendo pantalla. ¿No estoy compartiendo? No. Se salió. Ya, ahí sí. ¿Este momento sí? Ahí sí está bien. Entonces, bueno, gracias, Moni, por... Entonces, como les decía, entonces vamos a tomar en cuenta qué generalidades tienen para el pago de impuesto a la renta. Dentro de esto, cuáles son las definiciones de impuesto a la renta, diferencias entre personas naturales y personas jurídicas, la clasificación de ingresos del impuesto a la renta. En este caso tenemos que tomar en cuenta varias clasificaciones igual, las de capital y las de trabajo, o también tenemos que tomar en cuenta cuáles son los ingresos exentos y cuáles son los ingresos gravables que están considerados para el pago de impuesto a la renta. ¿Quiénes deben cumplir con esta obligación? Como ya lo dije, va a depender de la clasificación y en función a esa clasificación van a tener que pagar, van a tener que declarar y presentar su declaración de impuesto a la renta. Como norma general para las personas que no están dentro de lo que es régimen RIMPE y emprendedores o negocios populares, tienen que presentar la declaración del impuesto a la renta todas las personas que sobrepasen la base exenta desgravada. En este caso, que es la declaración que vamos a hacer en este año, es en función a la tabla del año 2025, que está en $12,081. Entonces aquí tenemos la obligación que es para las personas naturales independientes, personas naturales catalogadas por el SRI como emprendedores, y en este caso se va a aplicar la tabla para el pago en función a lo que determina el artículo 36 de la Ley de Régimen Tributario Interno determinada para este año. Acordémonos que de acuerdo a la Ley de Régimen Tributario Interno, todos los años el Servicio de Rentas Internas tiene la facultad de modificar la tabla del impuesto a la renta en función a los niveles de inflación. Entonces, si ustedes van a comparar cada una de las tablas del impuesto a la renta que están para las personas naturales, de acuerdo al artículo 36 de la ley, todos los años va a ir variando. Por lo general va al alza. ¿Qué es renta? De acuerdo a lo que determina el artículo 4 de la Ley de Régimen Tributario Interno, en este caso está determinado que se considera renta a todos los ingresos de fuente ecuatoriana. ¿Qué entendemos por fuente ecuatoriana? Fuente ecuatoriana quiere decir que sea desarrollada en espacios en el país, dentro del país, o sean prestados fuera del país por personas residentes dentro del país. Entonces, eso es lo que dice ingresos de fuente ecuatoriana o del exterior. Entonces, si yo soy profesional y me piden mis servicios profesionales en Colombia, yo estoy radicado en el Ecuador y por tanto son ingresos de fuente ecuatoriana que vienen del exterior. ¿Cómo se califican los ingresos? Se registran según el valor del bien, servicio o rendimiento financiero. Dice, los ingresos en especies o servicios se valoran según su precio de mercado.
La administración tributaria puede hacer ajustes con la base en precios de transferencia. ¿Qué es que una persona perciba? ¿Y qué es lo que me dice la ley de régimen tributario interno? Sea a título gratuito u oneroso, tienen la obligación de presentar su declaración. Entonces aquí también, si nosotros nos ponemos a ver cuáles son los ingresos gravables, de acuerdo a todos los ingresos que perciban las personas naturales o jurídicas dentro del territorio nacional, que estén destinados, pues sean por servicios profesionales, sean por el comercio, sean por producción, cualquier tipo de actividad económica. Aquí vamos a identificar cuál es la diferencia entre una persona natural y una persona jurídica. Las personas naturales, todas las actuamos en función a nuestra responsabilidad directamente. ¿Qué quiere decir? Que nosotros, es más, si nosotros vemos cuál es nuestro RUC o cómo se desarrolla nuestro RUC como personas naturales, es nuestro número de cédula más el 001. Antes que haya todos estos cambios a partir del año 2001, había una disgregación, digamos así, que dependiendo la cantidad de puntos de venta que tenga yo, se me iba creando mi RUC. Entonces terminaba en 001, 002, 003. Pero ahora es en función a los puntos de emisión. Entonces nuestro RUC va a ser único. Mientras tanto que las entidades de las sociedades, las compañías limitadas, van a tener un RUC diferente porque esto es de forma aleatoria y específica. ¿Cómo lo crean el RUC, el Servicio de Rentas Internas? Los primeros 2 dígitos representan a la provincia donde se está la empresa, donde está ubicada la empresa, su matriz como tal. El segundo dígito lo va a identificar si es persona jurídica, privada o persona jurídica pública. Entonces, en este caso, si es por lo general 9, va a ser privada, y si es 6, va a ser pública. Entonces, ¿qué es lo que me dice? Que la responsabilidad es ilimitada y que las deudas del negocio recaen sobre nosotros como personas naturales. Es así, toda la responsabilidad es única y exclusiva nuestra. Si nosotros tenemos deudas, todos tenemos que responder con el monto total de lo que determina las deudas. Tenemos que cumplir con ese trámite. Mientras tanto que en lo que es sociedades es diferente. La responsabilidad limitada solo son responsables hasta el monto de su capital. Mientras tanto que las sociedades anónimas o las compañías anónimas, ellas responden por el porcentaje que tengan los accionistas dentro de la compañía, hasta el monto total de la deuda que tengan. Los trámites para las personas naturales es diferente a las de las personas jurídicas. Para las personas naturales es mucho más rápido, se acerca con su cédula de identidad y un documento que certifique la dirección donde va a ejercer la actividad económica, saca el RUC. Mientras tanto que para las sociedades es un poquito más demoroso. Bueno, aunque en este momento se crearon las SAS, que son las de régimen simplificado, estas se les crea mucho más rápido, pero igual, toda compañía necesita firma de un contador. Mientras tanto que las personas naturales, no. Entonces, básicamente aquí, ¿qué es lo que tenemos que considerar? Que todas las personas naturales van a tener que calcular en función a sus ingresos. Y como les decía, aquí va a depender mucho de las personas, cómo estén determinadas dentro del RUC. Primero, si vámonos por la que son las personas naturales que no tienen RUC y que simplemente están bajo relación de dependencia. Estas personas que no tienen RUC y que están bajo relación de dependencia, de acuerdo a lo que determina el artículo 9, que son ingresos exentos, y el artículo 10, que son gastos deducibles, ahí me dice que única y exclusivamente para las personas naturales que están bajo relación de dependencia, los ingresos exentos son 13º, 14º, fondos de reserva. Eso es lo que me determina la normativa en el artículo 9. Dentro de lo que determina el artículo 10, ¿qué es lo que me dice? Que son ingresos, gastos deducibles para las personas que están bajo relación de dependencia, única y exclusivamente el aporte personal al IES. ¿Qué quiere decir? El 945 de todo lo que él ha percibido. Y me dice además que son ingresos gravables todo lo que perciba el trabajador por
sueldos y salarios, comisiones, horas extras, utilidades percibidas y todos los ingresos adicionales que perciba por sus labores, que no estén dentro de lo que determina la norma específica que son los ingresos exentos. Entonces nosotros ya tenemos el conjunto para hacer nuestra declaración en este caso. Pero aquí hay una cosa, que cuando las personas naturales están bajo relación de dependencia, las personas naturales no tienen que presentar la declaración del impuesto a la renta. ¿Por qué? Porque la responsable de que cumpla sus obligaciones tributarias, en este caso es la empresa donde usted trabaja, o la persona natural obligada a llevar contabilidad donde usted trabaja. Entonces, ustedes, de acuerdo a lo que determina la normativa, ustedes tienen que presentar su anexo de gasto, ¿cómo es el formulario de gastos personales? Este formulario de gastos personales, ¿qué es lo que me permite? Me permite deducirme adicionalmente al 9,45% que yo tengo como gasto deducible, ¿sí?, del pago de mi impuesto a la renta, los gastos personales. ¿Qué tipo de gastos personales? Salud, vivienda, vestimenta, educación. Entonces, nosotros tomando en cuenta ese criterio, se presenta el formulario de gastos personales, la empresa procede a realizar los cálculos necesarios y correspondientes para ver si usted es o no es objeto de retención y procede a hacer las retenciones correspondientes. Ahora, claro, vámonos a tomar en cuenta que a veces muchas personas hacen su formulario de gastos personales tomando en cuenta los límites máximos y muchas veces no llegan a cubrir esos límites máximos. Entonces, ahí en ese caso sí tendrían la obligación de presentar el impuesto a la renta cuando tienen un valor adicional a pagar. Pero en este caso, si no tienen valor adicional a pagar, simplemente quedaría con el formulario 107 que generaría su declaración de impuesto a la renta. Vámonos para lo que determina las personas que están bajo el régimen RIMPE Negocio Popular. Las personas que están bajo el RIMPE Negocio Popular, ellas tienen una tabla diferente sobre la cual van a pagar sus impuestos. Las personas que están en el negocio popular van desde cero de ingresos hasta $20,000. Entonces, si van dentro de este periodo, tienen su tabla de pago de impuesto a la renta y en función a eso van a pagar un valor. No tienen gasto deducible. En este caso, ¿por qué? Porque los que están bajo el régimen RIMPE Negocio Popular única y exclusivamente pagan su impuesto a la renta. Acordémonos que antes era el régimen simplificado. Los que están en régimen emprendedores, también igual estas personas declaran semestralmente el IVA, pero su impuesto a la renta también va en función a sus ingresos. Y esto va desde $20,001 hasta $300,000. Entonces, si ya pasa los $300,000 la persona natural, en este caso ya se obliga a llevar contabilidad. El SRI le procede a la notificación para que se obligue a llevar contabilidad y proceda a realizar las obligaciones que le corresponden, llevar una contabilidad, tener su estado de resultados y tener su estado financiero. Acordémonos que esto solo es para el servicio de rentas internas. Y claro, en función al estado financiero también voy a pagar lo que son los impuestos municipales en este caso, ¿no? Entonces, ¿cuál es el tratamiento según cuáles son los ingresos según el tratamiento tributario? Dice, son todos aquellos sobre los cuales se calcula y se paga el impuesto. Incluyen sueldos, horas extras, comisiones, utilidades, rendimientos financieros y rentas por actividades económicas. Entonces, por todo concepto, en este caso, son ingresos gravables, tributarios. Ingresos exentos para las personas que están bajo lo que es relación de dependencia son lo que son 13º, 14º, fondos de reserva. Pensiones jubilares. Las herencias, tenemos que tomar en cuenta que las herencias va a depender también de una tabla que está determinada de acuerdo al artículo 36 de la Ley de Régimen Tributario Interno y también en función a eso se procede a hacer un cálculo. Si supera la fracción básica desgravada, en función a eso se procede a hacer los cálculos correspondientes para proceder a pagar el impuesto sobre las herencias, legados y donaciones. Según la fuente u origen, ingresos de fuente ecuatoriana, que ya lo determinamos, que provienen de todas las actividades desarrolladas dentro de nuestro país y
o residentes. Puede ser dentro de nuestro país o personas residentes en nuestro país. ¿Qué determina la residencia en nuestro país? De acuerdo a lo que determina la ley de régimen tributario interno, determina que tiene que estar por un plazo dentro de un periodo tributario que es desde el 1 de enero al 31 de diciembre por un tiempo de 180 días, indistintamente. Esto fue cambiado hace unos años atrás porque antes era 180 días continuos. Entonces luego le trasladaron y le dijeron que ya no son continuos, que simplemente puede ser 180 días dentro de un periodo tributario. Los ingresos obtenidos en el exterior para residentes en el Ecuador, los ingresos percibidos fuera del país también forman parte de su renta global o renta gravable y deben ser declarados, ¿sí?, de acuerdo a lo que determina la ley de régimen tributario interno. Aquí, claro, cuando se presta servicios fuera del país, dependiendo de en qué país demos, nosotros tenemos convenios de doble tributación. Es para evitar la doble tributación, o sea, para no pagar en el país de origen y en el país donde estoy prestando el servicio. Entonces ahí también va a depender cómo está el convenio con el país con lo que estoy trabajando. Según la naturaleza de la renta, las rentas de trabajo, ingresos derivados de una relación de dependencia o servicios personales independientes. Entonces aquí, como les venía diciendo, cuando las personas están bajo relación de dependencia, no están obligadas a presentar su declaración de impuesto a la renta, porque el formulario 107 ya lo determina eso. Pero si estas personas que están bajo relación de dependencia y además tienen una actividad económica sobre la cual están facturando, tienen la obligación de presentar la declaración de impuesto a la renta, así no cubran la fracción básica desgravada. Entonces, vamos a poner un ejemplo. Digamos que yo, Franklin Mayorga, estoy trabajando en una empresa donde estoy ganando, se me ocurre, 5,000 al año. Pero yo tengo mi actividad económica donde también gano 5,000 al año. Entonces, entre la relación de dependencia y mi actividad económica estoy ganando 10,000. De acuerdo a la normativa general, yo no debería presentar el impuesto a la renta. ¿Por qué? Porque no estoy llegando a la fracción básica desgravada de lo que determina el artículo 36 de la Ley de Régimen Tributario Interno. Pero sin embargo, como yo tengo dos actividades económicas, en este caso, relación de dependencia y cualquier actividad, libre ejercicio profesional, cualquier otra actividad, yo estoy obligado a presentar mi declaración de impuesto a la renta, aunque no cubra. En este caso, puede haber sido objeto, digamos, de los 5,000 de servicios profesionales, pudo haber sido objeto del 10% de retención. Y en este caso va a tener un saldo a favor. Entonces, para hacer un reclamo administrativo y solicitar la devolución de ese impuesto retenido, yo tengo la obligatoriedad de presentar mi declaración de impuesto a la renta. Entonces, si yo tengo un saldo a favor y estoy pensando en solicitar devolución de ese impuesto retenido, tengo la obligación de presentar la declaración de impuesto a la renta. Entonces dice, las personas con ingresos superiores a la fracción básica están obligadas a presentar la declaración, como les decía, siempre y cuando no estén bajo relación de dependencia. Están bajo relación de dependencia y única y exclusivamente es relación de dependencia, no tienen que presentar declaración de impuesto. Entonces, deben presentar, dice, durante el ejercicio fiscal hayan percibido ingresos brutos grabados superiores a la fracción básica desgravada vigente. Entonces, para el ejercicio 2025 está en 12,081. Eso es y la proyección para el año 26 es de 12,208. Entonces, para este año, los nuevos cálculos que tenemos que tomar en cuenta, las personas que están bajo relación de dependencia, va a ser la nueva fracción básica desgravada que está para el 2026. ¿Eso qué quiere decir? Que mi declaración de impuesto a la renta la voy a presentar en el 2027, en función a la nueva fracción básica desgravada. Mientras tanto, en el año 2026, en este año, tenemos que presentar en el mes de marzo la declaración de impuesto a la renta en función a la fracción básica desgravada de $12,081. Si una persona natural genera más de $12,081, está obligada a presentar. Tomemos en cuenta que una persona, digamos que tuvo $13,000 de ingresos, pero sus gastos, tomando en cuenta que esté bajo el régimen general y sus gastos son se me ocurre, de $3,000, me queda $10,000. Yo no voy a pagar impuesto a la renta,
¿Por qué? Porque no llego a superar el monto mínimo de la fracción básica desgravada para pagar impuesto a la renta, porque yo tengo mis gastos deducibles. Pero sin embargo, yo tengo la obligación de presentarlo. Entonces, eso tomemos en cuenta. Si yo ya superé de mis ingresos brutos sin descontar gastos, los 12.081 del año anterior, ya estoy obligado a presentar mi declaración de impuesto a la renta en este año, sin importar que yo tenga que pagar algún valor. Las personas en relación de dependencia, dice, aunque el empleador realiza retenciones mensuales, el trabajador debe presentar su propia declaración en los siguientes casos. Es lo que ya veníamos hablando, dice. Si tiene más de un empleador, correcto, porque yo estoy trabajando con 12 personas y yo, de acuerdo a la normativa, dice que yo tengo que informar como trabajador a la empresa donde más gano cuál es mi salario en la siguiente empresa para que me hagan la retención en la empresa donde yo más gano. Entonces, si ustedes ven en el formulario 107 que les entregan a los trabajadores bajo relación de dependencia, dice ingresos grabados con el empleador, ingresos grabados con otro empleador. Entonces, ahí me da para que yo vaya poniendo los dos ingresos y en función a eso proceda a hacer la retención si corresponde. Pero muchas veces los trabajadores no informan eso. O las empresas, de acuerdo a lo que dice la ley también, las empresas tienen la obligación de darle, si una persona se retira de la empresa, tienen la obligación de darle el formulario 107 para que ese formulario lo presente en la otra empresa. Entonces, en el formulario 107, ¿qué es lo que le van a poner? ¿Cuánto ganó de sueldo? ¿Cuánto ganó de horas extras? ¿Cuánto ganó de utilidades? Y cuánto cogió por el despido intempestivo, si fue despido intempestivo o si fue renuncia voluntaria. Todos esos ingresos y los ingresos gravables y los ingresos exentos van a estar constando ahí, tomando en cuenta también el formulario que haya presentado, el formulario de gastos personales. Lo va a permitir a la siguiente empresa saber si esta persona va a ser o no objeto de retención en su empresa. Dice, si además de su sueldo percibe otros ingresos gravados, por ejemplo, arriendos, actividades comerciales, honorarios, como es lo que estábamos hablando, también está en la obligación de presentar la declaración del impuesto a la renta. Como les decía, así no lleguen a cubrir la base o no superen la base exenta luego de haber reducido sus gastos generales, ¿no? Entonces, en función a los ingresos brutos tenemos que tomar en cuenta para la obligatoriedad de presentar nuestra declaración. Entonces, si nosotros vamos a presentar nuestra declaración, tenemos que tomar en cuenta los ingresos brutos, no los ingresos netos. Los ingresos netos sirven para realizar el cálculo del pago del impuesto a la renta. Entonces, si no tenemos nosotros, no superamos la base, simplemente el formulario nos va a decir valor a pagar, 0. Entonces, dice, si los gastos personales proyectados no coinciden con los reales y desea reliquidar el impuesto. Entonces, ¿qué es lo que me pasa? Como les decía yo al principio, yo pongo $8,000 en gastos deducibles de salud, vivienda, vestimenta, educación. Pero yo en realidad no llegué a los $8,000. Yo llegué solo a 3,000. Y yo puse que tenía 2 cargas y en realidad tenía una. Entonces el valor a deducirme va a ser completamente diferente. Y en función a eso es lo que la administración tributaria nos va a determinar si tenemos o no tenemos que pagar. Entonces, ¿cuándo vamos a tener que pagar nosotros? Por ejemplo, si yo el momento que hago mi anexo de gastos personales. Toda persona que use gastos personales tiene la obligación de presentar el anexo de gastos personales. ¿Por qué? Porque el SRI quiere comparar la información que le da la empresa con la información que usted tiene. Por lo general, no le va a cuadrar, o sea, no va a salir exactito diciendo que en alimentación tengo 3,000, que en salud tengo 2,000. No, porque usted está haciendo una proyección, y eso es, ¿no? Por eso se presenta en febrero el formulario de gastos personales y se vuelve a presentar ya una proyección más estimada en el mes de octubre. Entonces, pero siempre queda noviembre y diciembre, que son otros gastos diferentes, sobre todo en diciembre que se compra un poquito más de ropa, se sale de los presupuestos generales. Entonces, muchas personas lo que hacen es poner montos altos porque dicen, como es solo es proyección. Y el momento de hacer el anexo de gastos personales, no llegan a cubrir la base. Entonces,
La empresa no les retuvo porque ustedes presentaron un formulario donde decían que ustedes sí tenían esos gastos personales y por tanto ustedes no fueron objeto de retención. Y sin embargo, ustedes una vez que presentan el anexo de gastos personales, la administración tributaria dice, miren, esta persona ganó $20,000, me presenta gastos personales por 3,000, que solo equivale a un descuento de unos $500. Entonces, tiene que pagar la diferencia. Entonces, en función a eso, se procede y se realiza el pago del impuesto a la renta. Entonces, tomemos en cuenta bien eso. Los profesionales y trabajadores autónomos, personas que prestan servicios profesionales de forma independiente, médicos, abogados, ingenieros, etcétera, o realizan actividades económicas por cuenta propia. Claro, como le digo, siempre y cuando superen la base imponible determinada por la ley de régimen tributario. Los contribuyentes bajo el régimen RIMPE, ellos sí tienen que presentar porque están categorizados. Entonces, su única obligación es presentar la declaración de impuesto a la renta, aunque no tengan que pagar. Es más, acordémonos que cuando salió esta recategorización del régimen RIMPE, negocio popular y régimen RIMPE emprendedores, decían que tenía que pagar el régimen RIMPE $60, tenga o no tenga ingresos. Y luego eso entró en una demanda de inconstitucionalidad y determinaron que pierde el concepto del impuesto a la renta, que es un impuesto de carácter directo. ¿Qué quiere decirnos que es un impuesto de carácter directo? El impuesto de carácter directo nos determina que tengo que pagar mis impuestos en función a mis ingresos. Mientras más ingresos tenga, más impuestos tengo que pagar. Entonces entró y el Tribunal Constitucional determinó que eso es inconstitucional y a este momento se está pagando en función a los ingresos. Entonces, si yo no tengo ingresos, digamos que yo como régimen RIMPE no emití ninguna nota de venta, cero. Pero yo tengo que presentar mi declaración, decirle a la administración tributaria, vea, yo durante este periodo no facturé nada, no emití notas de venta. Porque si no el SRI le va a notificar y luego por no presentación, las multas entran. Acordémonos que las multas, $30 para personas naturales no obligadas a llevar contabilidad por no presentación. Cuando es en cero, ¿no? Cuando tengo valores a pagar, ahí sí que me genera multas e intereses en función al valor a pagar. Entonces, los contribuyentes bajo el régimen RIMPE. Las personas obligadas a llevar contabilidad deben declarar obligatoriamente y con firma de contador todos los ingresos que hayan percibido dentro de sus estados financieros. El estado de resultados, donde yo genero mis ingresos, mis costos y mis gastos. Dentro de eso, luego de eso, procedo a hacer mi conciliación tributaria, sacar un 15% de participación a trabajadores y en función a la tabla proceder a hacer el cálculo del impuesto a la renta. Aunque este momento ya automáticamente dentro de la plataforma del Servicio de Rentas Internas se procede a hacer los cálculos correspondientes para las personas naturales y para las sociedades en función a los valores que tiene que pagar. Las personas obligadas a llevar contabilidad son todas las personas que anualmente hayan superado los $300,000 que les decía, que las personas que están en régimen RIMPE es hasta $300,000. Y aquí todas las personas que hayan superado los 300,000, 1. Todas las personas que, dice, o que tengan capital propio superior a 180,000 o costos y gastos superiores a 240,000. Entonces, en cualquiera de estos tres casos, que haya una persona, ya prácticamente se obliga a llevar contabilidad y por tanto ya tiene que tener firma de un abogado, de un contador y tienen que tener un sistema contable para llevar. Esta es la tabla del impuesto a la renta que está para las personas naturales, sean obligadas o no a llevar contabilidad, pero es para las que están bajo el régimen general. Acordémonos que para las que están bajo el régimen RIMPE emprendedores y régimen RIMPE negocio popular es otra tabla. Pero esta es la tabla que están para las personas que están bajo el régimen general y las personas obligadas a llevar contabilidad. Entonces, si nosotros vemos, va desde el 5% hasta el 37%. Pero, ¿cuál es este valor? Este valor está considerado en función ya una vez que yo hice mis ingresos menos mis gastos. Procedo, o costos y gastos, procedo a ver en qué casillero cabe. Y en función a eso se procede a pagar tanto la fracción básica como el exceso sobre la fracción básica.
Les voy a presentar un pequeño ejercicio. ¿Sí se ve, Moni? Sí, sigue nomás. Entonces, esta es una tabla para las personas naturales que estén bajo relación de dependencia, pero también se le puede adaptar esta tabla para las personas naturales que tengan actividad económica. Simplemente en vez de sueldos y salarios, los ingresos, ¿sí? Y acá en vez del aporte personal a los, que es el 945, se le pondría los costos y gastos, que son deducibles de acuerdo a lo que determina la ley. Acordémonos que de acuerdo a lo que determina la ley para las personas que están bajo el régimen general, obligados a llevar contabilidad, me dice que puedo utilizar como gastos deducibles todos los gastos que estén relacionados directamente con la actividad económica y que me sirvan para mantener e incrementar mis ingresos gravables. O sea, ese es el concepto básico que tenemos que tener nosotros en cuenta para saber cuáles son gastos deducibles. Digamos que yo me dedico a vender colchones, pero yo dentro de la venta de colchones le pongo como gasto deducible, se me ocurre algo que no tiene nada que ver con mi negocio. El SRI puede darse cuenta, o como no puede darse cuenta, pero es preferible manejarnos dentro de la normativa para que no tener problemas a futuro. Acordémonos que si tenemos problemas a futuro va a proceder con multas e intereses desde el periodo que nos hayan notificado. Y eso es un poquito más costoso, digamos así. Entonces, como les venía diciendo, acordémonos que todos los sueldos y salarios, horas extras suplementarias, comisiones y utilidades, ¿sí? Y otros ingresos grabados que percibe el trabajador bajo relación de dependencia se van a considerar dentro de lo que es esta tabla. El aporte personal al IES es el único gasto deducible de las personas bajo relación de dependencia. ¿Qué quiere decir? Que yo, luego de haber restado mis ingresos, tengo de 25,000, haber restado mi aporte personal al IES, el 945, me queda una fracción grabada o mi base imponible para el cálculo del impuesto a la renta de $22,600. Acordémonos que acá está envuelta nuestros gastos, nuestros ingresos exentos, que aquí va a ser 13º, 14º, fondos de reserva, que va a ser en función al 13º y 14º, va a ser en función a mis ingresos que haya recibido, y esos ingresos están exentos por norma. Entonces, esto básicamente se le pone más como una parte didáctica para tomar en cuenta, pero esto no se calcula dentro de lo que es la base imponible para el cálculo de impuesto a la renta. Tomemos en cuenta que los gastos de alimentación, vivienda, educación, que son los gastos personales, esos son aparte. Luego procedo a deducirme ya luego de que haya el cálculo del pago del impuesto a la renta para yo poder descontarme luego ese valor. Y como nosotros sabemos, tenemos una tablita que está determinada por el índice de inflación y que es en función a la canasta básica. Entonces, ¿qué es lo que me dice la norma? Que voy a poderme descontar el 18% en función a las cargas que yo tenga. ¿El 18% de qué? De 7 canastas básicas si yo no tengo cargas familiares, de 9 canastas básicas si yo tengo cargas familiares, y de 11 si tengo 2 cargas familiares, y si tengo personas con discapacidad, me puedo descontar hasta el 100%, hasta 100 canastas básicas, dependiendo del tipo de enfermedad o de discapacidad que tenga la persona con la que yo, a la persona que yo le estoy manteniendo en este caso. Entonces, esta es la tablita que está aquí. En función a esto es lo que se procede a hacer el cálculo para saber cuánto es la rebaja que tiene cada persona. Entonces, nosotros, aquí, este es nuestro cuadro del impuesto a la renta de acuerdo al artículo 36 de la Ley de Régimen Tributario Interno. Y lo que nos dice es que nosotros de $22,000 estamos en este casillero, en el de 19. Entonces, ¿qué es lo que procedemos a hacer para hacer el cálculo? Restamos los 22,637 menos los 19,978 y a ese valor que estamos restando le vamos a calcular el 12%. Pero ya solo por haber llegado a ese valor, yo ya tengo que pagar 624 de impuesto a la renta. Solo por haber llegado a ese valor.
Entonces, ¿qué quiere decir? Que en función a lo que determina la ley de régimen tributario, la empresa ya debería proceder a hacerme la retención correspondiente en función a lo que determina la ley de régimen tributario interno. Pero claro, aquí yo ya hago el cálculo como empresa y en función a eso le procedo a hacer las rebajas necesarias. Entonces aquí me dice, impuesto a la fracción básica, los 19,000. ¿Sí? El valor de la fracción excedente es 2,600. El impuesto a la fracción básica es 624 que tenía que pagar. Y el impuesto excedente es el 12% de estos 2,000, es 319. Total a pagar, yo tengo que pagar un impuesto anual de 943. Si yo no tengo los gastos personales, ¿qué es lo que hace la empresa? La empresa procede a este valor, dividirlo para 10 y procede a descontarme 94,31 mensuales. ¿Por qué? Porque esa es la norma. Dice, vea, usted está superando la base, usted no tiene gastos deducibles, gastos personales deducibles y por tanto yo procedo a hacerle la retención. Estas retenciones mensualmente van a ir al servicio de rentas internas dentro del formulario 103 que tienen que presentar las empresas como agentes de retención. Y como les decía, aquí va dependiendo el número de cargas, me va a permitir a mí manejar esto. Entonces, si ustedes ven, ya me sube y me baja en función a esto y si tiene o no tiene, discapacidad. Entonces, me baja. Entonces, en función a eso es lo que se procede a hacer. ¿Y por qué me dice que tengo que pagar cero? Porque mi rebaja por gastos personales con una carga es de 1,293 y yo tengo que pagar 943. Entonces, por tanto, no tengo nada que pagar. Pero si yo le elimino esto, ahí me dice, no, ahí sí tiene que pagar. Tiene que pagar los 943,14. Digamos que yo le pongo $3,000 aquí. Entonces me va a decir que yo solo tengo que pagar 403,14. Entonces, si ustedes ven eso, y eso me va a depender si tengo también enfermedades catastróficas, simplemente lo que hacemos es poner sí y procede a hacerme otro cálculo. Entonces, en función a eso, es lo que es para las personas naturales obligadas a llevar contabilidad. Mientras tanto que para las personas que no están obligadas a llevar contabilidad, las personas bajo régimen RIMPE negocio popular, ellos van a pagar en función a sus ingresos única y exclusivamente, y negocio popular y emprendedores, y los de régimen general, en función a eso, también van a tener que pagar. Pero claro, aquí, como les digo, aquí la diferencia es que aquí están sueldos y salarios y nosotros aquí podemos ponerle el valor que queramos en ingresos, 95,000. Bueno, aquí porque está en una fórmula, me está calculando el 945, pero digamos que es los 8,000 tengo en gastos, quiere decir que yo sobre $86,000 tengo que pagar el impuesto a la renta y me va a proceder a hacer el cálculo. Entonces, procedemos a esto, como tenemos aquí el gasto deducible, digamos que tengo 4,000 y me procede a hacer el cálculo. Mira, 16,000 menos 1,200 que tengo con una carga, si es con dos cargas, pero ahí tengo que subir esto, pongámosle a 3,000 más y me procede a hacer el cálculo. Entonces, ahí esta plantilla es poco didáctica, pero que sí les puede ayudar bastante para los cálculos correspondientes para el pago de impuesto a la renta del año 2025. Muchas gracias. Tal vez tengo preguntas, Mónica. No, Franklin, te agradezco mucho por tu intervención. Realmente no, eh, muy clara la explicación. Te agradezco mucho y les agradezco también a las personas que han participado el día de hoy y como siempre les estaremos haciendo llegar la invitación para el próximo mes. Esperamos que contar con su participación. Muchas gracias, Franklin. Muchas gracias a todos. Una buena noche. Hasta luego.